Ale nos va a hablar de coachability y de readiness. Y para mí es muy lindo presentar a Ale porque ante todo es un ser humano maravilloso, un trabajador comprometido como ha estado en este comité y él se ha formado como profesional de supervisión certificado con Damián Goldbart, es PCC, ha trabajado y trabaja en la formación de coaches, es coach ejecutivo y es coach de equipos. Y un dato así exquisito es que vive en Córdoba capital. Así que gracias, Ale, bienvenido. Gracias, buenos días, muchas gracias, Eva, linda presentación, ya con eso estoy, me cierro acá. Bueno, gracias a todos, qué placer estar entre maestros, colegas, gente de la que aprendí, con la que compartimos, así que un placer y vamos entonces a hablar un ratito hoy sobre readiness, coachability, de qué va eso y cómo en la supervisión podemos hacer una diferencia con ese tema. Así que vamos con la presentación. Un segundo. Ahí está. Ahí va. Vamos a compartir. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy son de estas dos palabras, coachability y readiness. Vamos a echar un poquito de luz sobre a qué se refieren y sobre todo cómo desde la supervisión podemos acompañar, asistir y, y reflexionar con los coaches sobre estos dos aspectos que son clave para tener procesos de coaching exitosos. Entonces, primera cosa, todas las personas son coacheables. Y acá yo quiero que ustedes me ayuden. Vamos a usar tecnología de punta, que es con las manos. Si están de acuerdo con que toda persona es coachable, pulgar para arriba, si no, para abajo, y si más o menos, vamos con esto. ¿Sí? A ver cómo está su opinión respecto, vamos a poner la galería, ahí. Todas las personas son coachables, no y más o menos. Depende. Bueno. No, bueno, estos yo los tomo como me están tirando buena onda, así que esas me gustan. Si hay un indecisos, ahí va. Bueno, más o menos. Vamos a ver qué dice entonces todo esto. Dicen que no todos son coachables. Está bien, no le tenemos. Ahora, lo interesante de la supervisión es que podemos empezar a transformar algunas afirmaciones o algunas ideas en preguntas, ¿no? En reflexión. Entonces, ¿qué pasa si esta frase en realidad la transformamos en pregunta? Si la transformamos en pregunta, vamos a tener ejemplos sobre la experiencia de coaching y cuáles son las condiciones para que una persona pueda entrar en un proceso de coaching, o sea, favorable para un proceso de coaching y cuáles son las condiciones que necesitamos para que el coaching sea efectivo. Sobre eso vamos a estar reflexionando. Y entonces, desde la supervisión, recuerdan que siempre tenemos tres áreas en las que la supervisión puede acompañar: la parte normativa, que tiene que ver con lo ético; la parte formativa, que tiene que ver con las distinciones, apoyos, modelos, herramientas; y la restaurativa, que tiene que ver con el espacio emocional y de bienestar y de nuestra relación con la profesión. De modo, ¿cómo puede ayudar la supervisión a esta idea de si todas las personas son coachables o no? Bueno, quizás desde lo normativo vamos a poder ver si el coaching es una intervención, un acompañamiento apropiado para este cliente y si está de acuerdo al marco ético que propone las distintas organizaciones y el coaching como actividad. Desde lo formativo vamos a poder reflexionar con un coach sobre cuáles son los procesos, las herramientas, las intervenciones, el mindset que lleva este coach para darle la bienvenida a sus clientes, el famoso proceso de onboarding, de recibir al cliente para comenzar el proceso, que eso ocurre hasta aún antes de las sesiones en sí, ya no es la sesión. Y la restaurativa toma un poco lo que decían mis compañeros antes, de este caso de que me canso, me desgasto en un proceso
¿Qué pasa con esos coaches que a veces nos sentimos frustrados porque vemos que el proceso no avanza, porque el cliente no logra lo que quiere lograr, porque las cosas pareciera que no se mueven? Y me ha pasado, y este tema lo he elegido también, porque muchas veces en supervisión me han tocado casos donde buscamos mejorar herramientas, buscamos modelos más efectivos y que la efectividad de la decisión pareciera estar en tener a veces más herramientas y más, una cajita de herramientas más amplia. Sin embargo, muchas veces el coaching no termina funcionando porque las condiciones de base que necesitamos no están disponibles. Entonces, una de las cosas que podemos trabajar en supervisión es cultivar una perspectiva más amplia de la experiencia de coaching. La experiencia de coaching no empieza en la sesión, ni siquiera empieza cuando me aceptan una propuesta comercial. La experiencia de coaching empieza hasta un tanto antes, que es cuando aquel que es un patrocinador en una empresa, un sponsor y un cliente y alguna persona que va a ser cliente de coaching, piensan, necesitamos un coach para acompañar a esta persona. Ahí empieza la experiencia de coaching, aunque no nos involucre todavía. Entonces, para ponerle una ubicación a estos dos términos, el readiness, cuando hablamos de readiness, hablamos de todo lo que ocurre antes del proceso de coaching, todas esas condiciones, criterios que me ayudan a poder asegurar que la intervención sea adecuada, sea relevante, esté mi cliente disponible para poder hacer un proceso de cambio. Cuando hablamos de readiness hablamos de eso, de cuáles son todas esas condiciones para que me ayuden a poder ser un buen socio con ese futuro cliente en el proceso de coaching. Y el coachability tiene que ver con la disposición ya sí de mi cliente a involucrarse en un proceso de cambio, a de algún modo pensar por sí mismo y conectar con sus propios recursos, a trabajar sobre su propia coherencia, a poder disponer de esa energía que mucho tiene que ver con la esperanza, de conectar con la posibilidad en el futuro, ¿sí? Entonces, estos son dos ejes. Readiness antes del coaching, coachability es lo que ocurre durante el coaching con entre coach y, y cliente. Entonces, ¿sobre qué podemos reflexionar en supervisión en relación al readiness? ¿Sobre qué podemos trabajar en una sesión de supervisión? ¿Cómo un supervisor puede ayudar? Yo les voy a pedir que cuando vaya navegando por esto, ustedes vayan pensando casos o experiencias que hayan tenido con clientes, algunas que hayan funcionado, otras no tanto, y vean qué aparece de todo esto que yo voy trayendo, porque inclusive les puede servir como insumo para la supervisión grupal que vamos a tener en un ratito. Así que si no tenían un caso, piensen si algo de todo esto les ayuda a traer un caso que sea bueno trabajar. Primer cosa. Este coach, Val Hastings, dice que los clientes que están listos para el proceso de coaching ya están en movimiento. Muchas veces no logran lo que quieren, no están con los resultados o la efectividad que buscan, pero de algún modo están en ese quiero ir para adelante y no sé cómo, no sé, no encuentro el camino, no me está saliendo bien. Pero suele haber cierto movimiento. Esa es una buena señal para nosotros como coaches. Distinguir si este cliente está paralizado, digamos, está congelado en algún momento y no está pudiendo avanzar, o está avanzando y está haciendo cosas aunque no sea completamente efectivo. Y entonces, cosas sobre las que podemos reflexionar con nuestros clientes. Primer cosa, el mindset. ¿Qué mindset está trayendo mi cliente a la hora de empezar un proceso de coaching? ¿Este cliente está dispuesto a tomar un rol protagónico en el proceso o está esperando que el coach haga cosas por él? ¿Está buscando realmente desarrollar nuevas estrategias de pensamiento o está viendo si el coach va a tirarle alguna línea, alguna ayuda, alguna herramienta, alguna recomendación para poder avanzar? ¿Está dispuesto este cliente a experimentar?
está dispuesto a llevar a la práctica, llevar a la acción lo que va viendo en los procesos de coaching. Esta persona, este cliente, tiene de algún modo una mirada creativa de sí mismo, una mirada que valora y potencia su ingenio, su integridad, su coherencia. ¿En qué grado este cliente está creyendo en sí como promotor del cambio que está buscando? ¿Sí? Y otro de los puntos importantes es saber si este cliente está enfocado en resolver el problema o en desarrollarse. Si está enfocado en resolver la situación puntual o está enfocado en encontrar nuevas formas de ser que le alcancen y le permitan llegar a más resultados. Entonces, todo esto que yo voy contando tiene que ver con cómo, como coaches, estructuramos un proceso de onboarding. Si estas son preguntas que hago antes de empezar o no las hago, cuáles de estas hago, cuál es la relación que yo tengo previa a iniciar, ¿no? Todo esto ocurre en un proceso de entrevistas o puede ocurrir en un proceso de entrevistas o de reuniones previas. Entonces, primer dimensión, el mindset. La segunda es la disposición al cambio. Hay modelos como el de Prochaska que hablan de cuál es el estadio de una persona en relación al cambio. Y Julio Laya dice que la persona tiene que estar lista para ser coacheada y que la disposición para esa posibilidad de ser coacheada implica la apertura, la curiosidad, el compromiso con la acción, que es un poco lo que decíamos antes del mindset, ¿no? ¿Y cómo puedo ver si esta persona cuenta con esta disposición al cambio? En una sesión de supervisión podemos reflexionar si mi cliente está dispuesto a traerse como un todo, donde trae su cabeza, pero también puede traer sus emociones, su vulnerabilidad, sus emociones, sus miedos, sus preocupaciones, sus no puedo. ¿Está solamente pensando o está también pudiendo encontrar una coherencia entre el pensar, el sentir y el hacer? Este cliente que está queriendo, se supone, un cambio, está pudiendo identificar qué es aquello que necesita cambiar y qué es más importante y qué es más relevante. Esto lo podemos ver muchas veces en las sesiones como cómo se construye la agenda de la sesión. ¿Tiene tema para la sesión o no lo tiene? ¿Sabe qué trabajar? ¿Viene con un hilo o no viene con un hilo de qué es lo que quiere trabajar? Otra de las cosas que aparece en este espacio de disposición al cambio tiene que ver con la apertura a ser desafiados, ¿sí? La apertura a cuestionar sus propias formas de pensar, a cuestionar su mirada, a cuestionar sus paradigmas. ¿Está dispuesto a eso o resiste? ¿Mm? Y aquí hay una de las cosas que a veces nos pasa como coaches, que es que el cliente nos invita, nos tira un gancho, un anzuelo, a que le demos una idea, un consejo, una mirada, una propuesta, ¿no? Y eso se empieza a parecer un poco al mentoring o se empieza a parecer un poco a la consultoría. Y ese es como el umbral donde nosotros vamos a empezar a ver si este cliente está buscando realmente desarrollar autonomía en su pensar y su hacer y transformar o no. Y me ha pasado a decir, bueno, ¿qué mal le va a hacer si le digo alguna idea o alguna situación, alguna propuesta, alguna sugerencia, ¿no? Aunque la comparta sin apego. Y el punto es que lo que yo establezco como base en la relación con mi cliente, lo que establezco en los cimientos como en la relación con mi cliente de lo que es posible, es lo que probablemente continúe pasando luego. De modo que si yo abro la puerta a correr un poquito mi rol de coach y empezar a dar algún consejo, asesoría, eh, sugerencia, eso forma parte de los cimientos y forma parte de lo que probablemente ocurra a lo largo de la relación, pero sobre todo afecta a la coachabilidad, a esta habilidad del cliente de ser coachado y de ser un pensador autodirigido, autogestionado, que pueda tener su propio foco. Entonces, tenemos también un factor que para mí
es algo que estoy integrando cada vez más dentro de la bienvenida de mis clientes en el readiness, es cuál es la situación física y emocional de esta persona que voy a coachear. Y hay cosas que tienen que ver con algo básico. ¿Esta persona duerme o no duerme? ¿Cómo duerme? ¿Cuál es su calidad de sueño? ¿Cuál es su calidad de alimentación, de hidratación, de actividad física? ¿Por qué? Por algo muy básico, que es, dado que somos una unidad entre cuerpo y mente, una persona que no tiene bien su espacio físico en cuanto a hidratación, sueño, su sistema nervioso no está en, digamos, lo más regulado posible, evidentemente en su pensar también va a tener un impacto eso. Entonces, el hecho de saber si estoy con una persona que tiene una calidad de vida física y emocional adecuada es clave para saber qué necesito ser y quién necesito ser yo como coach para poder acompañar a esa persona adecuadamente. No digo que las personas que tienen eh, poco sueño y pocas horas de sueño no pueden ser coachadas. Digo que yo tengo que tener también la flexibilidad como coach para saber que esa es una condición con la que está llegando la persona y forma parte de lo que va a ocurrir en su proceso y afectar a su proceso. Del mismo modo que si una persona está bajo altos niveles de estrés, no es lo mismo que si no está bajo altos niveles de estrés. No, no es lo mismo un cuerpo con alto cortisol que con un cortisol regulado. De modo que esto eh, implica también esta invitación que hace Jim Selman, ¿no? Que ninguna técnica de coaching va a funcionar si el cliente no está listo para mirar su realidad actual. Si el cliente no está dispuesto a poder poner sobre la mesa cuál es su realidad y cómo llega a este proceso de coaching en todas las dimensiones, puedo tener la magia revelada que probablemente no funcione adecuadamente con mi cliente, ¿no? Y otro de los aspectos que es clave para el, el el coaching es la logística. Y este readiness en términos de tiempo y de espacio es, mi cliente está dispuesto primero a tener sus horas de coaching, su hora de coaching, pero además está dispuesto a tener un ratito antes y un rato después para prepararse y para reflexionar sobre lo que vimos. O cuando termina la sesión de coaching va a saltar directamente todas las veces alguna otra cosa que lo saca de estado y no capitaliza lo que vimos, ¿no? ¿Está dispuesto esta persona a llevar adelante un registro, un journal, un diario, un marco de registro de qué le fue pasando y qué va pasando en su proceso? Y no sé si les ha pasado a ustedes que si hacen coaching virtual, a veces vieron que el ojo del cliente va para algún lado, que tiende a ser un celular, un teléfono, una pantalla, un chat, ¿no? Entonces, esos son distractores. Forma parte de la logística del proceso de coaching. ¿Hay distractores? ¿Está mi cliente dispuesto a pagar esos distractores mientras está en nuestra sesión o no? Y como estamos hablando de supervisión, todas estas son preguntas, aspectos que un supervisor puede ayudar a un coach a reflexionar, a mirar, a pensar, porque por ahí nos pasa en transparencia y en la dinámica no nos ponemos a pensar en muchos de estos aspectos. Para eso está la supervisión, ¿sí? Entonces, sumado a esto, que tenía que ver mucho con mi cliente, vamos a agregar una visión sistémica, que es lo que pasa antes del proceso de coaching, ¿sí? ¿Cómo han concluido el patrocinador, si estamos en una organización, y este cliente, que el coaching es la mejor intervención? Porque muchas veces mandan a las personas a hacer procesos de coaching cuando en realidad necesitaban capacitación o nunca han sido capacitados en un tema, pero juzgan que tiene dificultades con una determinada competencia. Mandan a la persona al coaching porque es el último recurso, es alguien que lo arregle o realmente porque están apostando a su desarrollo. Mandan al coaching a la persona porque el líder directo de esa persona no quiere hacer el trabajo sucio, no le quiere dar feedback o no quiere hacerse cargo de lo que está pasando con ese colaborador y entonces pretenden que eso lo haga el coach. Todas estas son preguntas, información que está bueno saber. No es lo mismo, no va a ser la misma disposición emocional de la persona al llegar porque elige el proceso de coaching a que si lo mandan al proceso de coaching. Y si lo mandan por razones que no son del todo felices, peor, ¿no?
¿Alguna vez ustedes preguntaron como coaches cómo es que han sido elegidos como coaches para ese cliente? ¿Cuál fue el proceso que siguió la organización, la empresa, para poder llegar a ser elegido? Porque no es lo mismo ser el coach de confianza del agente de recursos humanos o de una gerencia y que te elijan por default, digamos, a que haya un proceso de selección, donde haya procesos donde hay entrevistas con distintos coaches, que el cliente pueda elegir con quién se siente más cómodo trabajando o no. El proceso del matching, ese Tinder que ocurre entre coach y cliente, ¿cómo fue? ¿Tuvo la posibilidad de elegir este cliente entre diversidad de coaches o no? Porque hay aspectos culturales, de diversidad, de química inclusive, que son importantes saber y reconocer. Y luego saber si este coach ha tenido coaching previamente, este cliente, perdón, tuvo coaching previamente o no, cuál es la experiencia previa, eso es como más básico. Pero una de las preguntas que muchas veces es importante hacer es cómo le presentaron la oportunidad de coaching a mi cliente, porque eso puede hacer una gran diferencia en cómo este cliente lo va a recibir. Entonces, de lo que se trata, trabajar el readiness en supervisión y el readiness como coaches, tiene que ver con poder hacer y asegurar que yo como coach soy el mejor socio de pensamiento, el mejor thinking partner que podamos ser para ese cliente. Que las condiciones de base para poder pensar juntos futuros nuevos estén dadas. ¿Sí? Esto sería como el objetivo principal del, del readiness. Entonces, pregunta muy cortita y les voy a pedir que escriban en el chat muy rápidamente, que respiren 2 veces y que me digan qué les va pasando con esto que escuchan hasta acá, que se traigan así como un todo, qué sensación, idea, pensamiento tienen ahora respecto de esto que escuchan y voy a seguir ya unos minutos, de los minutitos que nos quedan. Pero compártanme qué hay, qué trae, qué hay ahí. Ale, nos quedan 5 minutos. 5, muy Gracias. bien, maravilloso. Bien, está revisando, tiene mucho sentido. Vale. Entonces, como nos quedan 5, vamos a aprovechar esos 5. Pero no quería dejar de saber que después lo voy a leer más tranquilo, todo eso. Bien. Vale. Entonces, vamos a hablar un poquito de coachability y de qué podemos hacer en supervisión con esto. ¿Sí? Brené Brown dice que la vulnerabilidad es el corazón de la coachabilidad. Sin esta vulnerabilidad, el coaching se convierte como en una transacción en lugar de en una transformación, ¿no? Cuando hablamos de coachabilidad, hablamos de la posibilidad de que el cliente dirija su aprendizaje, de que el cliente conecte con diseño de futuro, que el cliente esté dispuesto a probar experiencias nuevas, ¿no? Entonces, cuando pensamos y reflexionamos sobre coachabilidad, vamos a reflexionar sobre cuán receptivo está mi cliente para obtener un feedback directo, en qué grado este cliente puede y está dispuesto a hacer introspección, reflexión, mirar hacia adentro, o si este cliente está más en el afuera, ¿no? Está mirando lo que ocurre afuera, pero no tanto lo que ocurre adentro. Una, la relación del cliente con la incomodidad es otro de los grandes indicadores. ¿En qué grado este cliente se siente a gusto, paradójicamente, con la incomodidad? La incomodidad no es necesariamente agradable, pero si asumimos que es algo bueno para nuestro desarrollo, pues que entonces estamos más permeables. Y hay personas que no están tan dispuestas a pasar por espacios de incomodidad. Y eso forma parte de su posibilidad de ser coacheado, ¿sí? Otro de los indicadores tiene que ver obviamente con el tema de compromisos, cumplir lo que va diciendo que va a hacer y ser consistente con sus compromisos a lo largo del tiempo. Hace las tareas de coaching o no las hace, qué es lo que, eso que dice que se compromete lo va a hacer o no, o qué ocurre con eso. Entonces, una de las
cosas que es esencial cultivar en un coach y en que la supervisión a nivel formativo y restaurativo también puede hacer, es cultivar estas tres dimensiones de la comprensión, la validación y el apoyo, ¿no? Cuando tu cliente dice, sí, yo siento que mi coach realmente comprende lo que me pasa, siento que me estoy siendo validado por mi coach, no aprobado, sino que mi coach recibe sin juicio y con compasión lo que me ocurre, entonces está de algún modo honrando mi identidad. Y de algún modo, si este coach está presente para darme apoyo, para que yo haga, no para que él haga por mí, es otra de las cuestiones que forman parte de la sensibilidad del coach y que podemos desarrollar y profundizar en supervisión. ¿Por qué en supervisión? Porque muchas veces la comprensión, la validación y el apoyo están interferidas por nuestros propios sesgos, por lo que juzgamos y nos pasa enfrente a este cliente, que no tiene que ver con el cliente y tiene que ver conmigo. Reflexionar sobre esto en supervisión es lo que me hace posible llegar y estar presente con ese cliente de otra manera. Cosas básicas, esenciales, muy prácticas, es para poder cultivar la coachabilidad, tengo que elegir un modelo de trabajo más cercano a lo no directivo. Mientras más directivo sea, yo tengo más influencia en el pensar que mi cliente, de modo que la no directividad es un gran camino para cultivar la coachability en mi cliente. Favorecer un mindset de crecimiento y evitar consejos. Respuesta a esto es parte de lo que vimos. En supervisión vamos a poder reflexionar sobre qué le pasa a un coach por el cual siente la necesidad de dar una respuesta, de dar un consejo, de resolver el problema del cliente. Sobre eso podemos reflexionar en supervisión. Y habíamos hablado antes de la esperanza, ¿no? La coachabilidad necesita, el proceso de coaching necesita de esperanza, ¿no? Donde el cliente puede seguir viendo posibilidades a pesar de los obstáculos y confiar en que es capaz de encontrar caminos hacia nuevos futuros que está buscando y ansiando, ¿no? Y acá hay algo que le quiero dedicar 30 segundos, que es la ética de la necesidad. Todo esto tiene que ver con que muchas veces como coaches nos encontramos con la necesidad de mantener un cliente, sin embargo, no es ético nuestro intervenir como coaches con ese cliente porque el coaching no es la intervención apropiada, porque el cliente no está en el estado ni la posibilidad justa y sostener un proceso de coaching en esas condiciones no es ético. De modo que esto es otra de las cuestiones que queda por ahí de por qué reflexionar sobre la coachabilidad y el readiness y entender que si hay aspectos éticos en los que yo estoy en un umbral, pues que vale la pena mirar y ver qué hace que yo esté transgrediendo ese umbral. Ahí estoy a un minuto y termino, ya estoy. Eh, Algo que no nombramos todavía, pero que seguramente, y mañana va a estar Peter Hawkins hablando del modelo de los siete ojos de supervisión, es transformar, entender que desde la supervisión podemos reflexionar con este modelo en estas siete perspectivas. Entonces, si sirve algo como hoja de ruta, este modelo, digo, ojo uno, mi cliente, la perspectiva en el cliente, ¿está realmente listo mi cliente o no está listo para un proceso de coaching? Segundo punto, mis intervenciones como coach. ¿Estoy adaptando mi quehacer como coach a la realidad que tengo de mi cliente enfrente, a ese cliente que está llegando o no o coacheo siempre igual? ¿Estoy siendo sensible a la realidad y al estado de mi cliente? La relación que tengo con mi cliente, ojo tres, ¿favorece el desarrollo de su coachabilidad o lo interfiere? ¿Cómo afectan mis propios sesgos en este espacio de trabajo con mi cliente, el ojo 4? ¿Qué me va pasando a mí? Y la gran pregunta en supervisión es, ¿esto que nos pasa con mi coach acá que estoy supervisando, que el coach no viene preparado, que el coach por ahí no conecta con lo que le va pasando, o que sí, será algo que pasa también allá con ese cliente que él está teniendo? ¿Algo de lo que ocurre acá en la supervisión ocurre allá con su cliente? Y finalmente el sistema más grande es, ¿hay algo de todo el sistema donde están el coach, el cliente, el supervisor que pueda estar interfiriendo en que el coaching funcione, en que se desarrolle este nivel de coachabilidad
y de readiness en nuestro cliente. Con esto llegamos al final, creo que, bueno, ahí estamos ahí en tiempo. Eh, Buenísimo. Así que gracias a todos por este ratito de escucha y espero que haya disparado algunas ideas que nos permitan seguir dándole un clic ahí. Excelente.